Hola, ¿qué tal? Ya que estamos creando videos de SQL Server, o bueno, de SQL, de base de datos, etcétera, vamos a ver un poco qué es una base de datos, vamos a dar una introducción, vamos a ver qué es una base de datos, todas esas cositas, para poder, y qué herramientas utilizamos, todas esas cosas para poder tener algo claro, ¿no? ¿Qué es una base de datos? En este caso vamos a ver, pues, qué es una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Podemos encontrar diversidad de definiciones, pero yo en mi punto de vista le puedo decir que es una colección organizada de información o de datos estructurados que pueden ser fácilmente accedidos, gestionados y actualizados. Ponte un ejemplo, un Excel, puedes ingresar, puedes modificar todo lo que tú quieras, pero en este caso con SQL, con base de datos, en este caso lo que tenemos es la facilidad de mantener una gran cantidad de datos. Nosotros podemos también tener en este caso lo que es un ejemplo cotidiano, podemos tener lo que es en este caso las libretas, ¿no? Las libretas, que es una libreta de contacto. Una libreta de contacto anteriormente era utilizado para apuntar una lista de contactos antes de que haya, en este caso, antes que haya celulares, ¿no? Ahora ya todo es más fácil. Podemos también en este caso tener lo que es Excel, ventas, vamos a poner. En este caso las personas mayormente o las empresas anteriormente, bueno, hasta la actualidad se tiene utilizando con estas herramientas que es Excel. Obviamente no digo que está mal, pero al tener gran volumen de data ya se complica el control, ¿no? Y con SQL ponemos un ejemplo de SQL Server. SQL Server ya es más mantenerlo es más fácil. Tenemos acá la interfaz de SQL Server y pues podemos con queries que vamos a ir practicando en el futuro o que ya hemos mostrado anteriormente, podemos pues mantener la data más fácil, podemos encontrar información más rápido, X cosas. Vamos a hablar también en este caso qué es un sistema de gestión de base de datos, porque existen varios. En este caso tenemos lo que es el SQL Server, en este caso es como un ejemplo principal. Tenemos lo que es, pues vamos a ver lo que es también lo que es MySQL. MySQL también es bien usada. Esto lo podemos usar, pues en este caso con mayormente lo estoy gestionando, bueno, lo gestionamos con Workbench, es una interfaz para poder ejecutar esto. También podemos utilizar en este caso pues Postgres SQL también es un gestor que permite crear, modificar, eliminar datos en una base de datos de manera pues estructurada, ¿no? SQLite es una base de datos también pues bastante manipulable, es bastante liviano para que podemos manejar. Justamente estoy desarrollando un sistema que lo estoy manejando con Coordinator 4 y estoy aplicando lo que es SQLite. Y pues es bastante intuitivo, fácil de acceso y pues mantenerlo y ejecutarlo para testear, para crear proyectos pequeños e inclusive proyectos más amplios se puede hacer, ¿no? También tenemos lo que es aquí pues el tema de Oracle. Oracle es una base de datos, tenemos aquí. También es una base de datos bastante usada en la actualidad. Vamos a ir en lo que es, pues ponte, ¿qué es SQL? Vamos a centrarnos nosotros en SQL, ¿no? Vamos a centrarnos en SQL. SQL en este caso pues es Structured Query Language, perdón por el inglés. Es el lenguaje estándar usado para interactuar con bases de datos relacionales. En este caso también tenemos lo que es base de datos relacional, base de datos no relacional, base de datos SQL, base de datos no SQL, en el cual nosotros podemos interactuar con consultas, ¿no? En este caso SQL son acciones básicas que nos permiten, en este caso es crear, consultar, insertar datos, actualizar, eliminar, pues relacionar tablas, ¿no? Más o menos tenemos aquí un ejemplo o la documentación de este portal, en este caso de SQL. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Ponemos acá, podemos select asterisco from customs. Aquí tenemos, es una consulta, quiero toda la información de esta tabla. Pueden practicar también aquí, es
una página bastante bonita, se podría, y funcional, ¿no? Ya. Tenemos aquí algunos ejemplos. Lo que estaba comentando justamente, ¿no? Es el select, extrae toda la información de la tabla. Si le das una condición, obviamente te hará ir solamente con esa condición. El actualizado, el delete, para poder eliminar, el insert into, para poder ingresar nuevos datos a la tabla, y create database es para crear una base de datos, alter database para poder modificar la base de datos, crear tablas, alterar tabla, drop table, o sea, para eliminar tabla. En este caso está en inglés. Nosotros pues esto lo entendemos perfectamente cuando vamos a ejecutar o escribir un código en este caso una query, ¿no? El select, el update, el delete, todas esas cosas. Creo que ya no es tan complicado que digamos. Bueno, vamos a hablar un poquito más en este caso, tipo de datos más usados en SQL Server. Tipo de datos más usados en SQL Server, vamos a ver. Tipo de datos más usadas en SQL Server. Bueno, en Google no muestra esta información, pero nosotros vamos a dar nuestro punto de vista. Tenemos lo que es el int, números enteros. Puede ser 10, 200, menos 45, X números, pero números enteros. Decimales, números con decimales. Puede ser en este caso 1.5, 9.95, 8.3. Ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es el tipo de dato varchar. Varchar es una cadena de texto variable. Podemos poner ejemplo, Juan vive en Lima, ejemplo, o Pepito es cocinero, ejemplo, ¿no? El tipo de dato date es, en este caso, el uso es para datos. En este caso es para fecha. Ponemos un ejemplo, 2025-064. Ese dato va a ser ingresado en este tipo de dato, en esta columna. O pongas un ejemplo, ¿no? Poner un ejemplo que sea un registro de clientes y se registró hoy, en este caso 4 de junio de 2025. Y pues esa fecha, esa columna tiene que ser de tipo date. También tenemos lo que es el tipo de dato bit o booleano que le decimos. En este caso puede ser true o false. Ejemplo también puede ser lo que es ceros y 1. También ponemos un ejemplo, vamos a poner empleado Juan, ¿está activo o inactivo? Ahí podemos agregar en este caso si el estado de ese empleado es activo o inactivo. Si es 1 está activo, si es 0 está inactivo. Eso es, pues, se entiende perfectamente en el tipo de datos booleano. ¿Qué es una tabla en una base de datos? Vamos a ver, según esto vamos a dar nuestro punto de vista y acatar. ¿Qué es una tabla en una base de datos? Una base de datos, de acuerdo. Esta es la definición en este caso de Google, ¿no? Pero nosotros vamos a ver qué es una tabla. Vamos a explicarlo de una forma más, se podría decir más no, porque hay diferentes explicaciones. Vamos a ver, pues justamente aquí tenemos un ejemplo más claro. Tenemos un ejemplo campos y tenemos lo que es las tablas: experiencia, nombre, apellido, dirección, CP. Esas son las tablas que tenemos, ¿no? Aquí tenemos la información, por decir, registros, en la parte de acá inserciones, y campos son las columnas. Y el nombre de la tabla, obviamente ponte que este sea ejemplo de contact de empleados, y esta es la información de empleados, y arriba están los campos y estos son los registros ingresados a esa tabla. Tenemos otro ejemplo por acá más claro, pues dice como un bloque de columnas juntadas, ¿no? Según cuántas columnas tiene la tabla. Bueno, esa es la forma. ¿Qué es una clave primaria? Pues un primary key, como es llamado primary key, es el identificador en este caso de la tabla. Es como nosotros tenemos nuestro DNI, es como por decir, tú te llamas Juan, tu DNI es tal 56782528, ejemplo, ¿no? Eso es tu identificador. Y las tablas así también tienen su propio identificador para poder tener el control de ello y poder acceder a ello también con ese valor.
¿Qué es una clave foránea? La clave foránea en este caso pues, es una columna que hace referencia a la clave primaria. Es como, pues en este caso tenemos una tabla producto y a ese producto lo necesitamos en tabla de detalle de venta y ahí lo llamamos. Es para mantener la relación entre dos tablas, en este caso, entre dos datos se podría decir. ¿De acuerdo? Relaciones entre tablas. Tipo de relaciones. Hay diferentes tipos de relaciones. Tipo de relación entre tablas. Vamos a irnos de frente a la imagen. Aquí tenemos, pues, aquí tenemos lo que es relación de unos a unos. Puede haber unos a unos, unos a muchos, muchos a uno. Ejemplo. Países, bandera. En un país solo puede tener una bandera. En este caso, una bandera puede pertenecer solamente a un país. Entonces, aquí hay una relación de uno a uno. Vamos a ver una relación, si tenemos por acá uno a uno. Aquí. Aquí tenemos una relación, ponte de departamento, empleado, número de ventas. Aquí tenemos la relación. De la forma como está un cliente puede hacer muchos pedidos, un producto puede estar en muchos pedidos. Eso es la tabla, cómo se está relacionado, ¿no? Bueno, eso es algo simple, una introducción de una base de datos, bueno, de SQL. Obviamente tenemos más por explicar, pero quiero que sea el video corto para que pueda entender qué es base de datos, más o menos no he explicado al fondo, pero ya tienen una noción de cómo funciona. Vamos a poner un plus para en qué podemos utilizar el tipo de datos, en qué, bueno, en base de datos, SQL o MySQL. Bueno,